Ya llegó con nosotros Carlos Fernández Fontenot. Él es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Ruiz de Montoya. Además, tiene un amplio periplo enseñando en la Universidad de San Marcos, de la de Lima, en fin. Es doctor en Ciencias Políticas y está permanentemente al tanto de los temas que ocurren, por supuesto, en el Perú. Muy buenos días, Carlos, y muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Ya Carlos Alza nos ha dicho que está en camino, o sea que lo vamos a incorporar en la discusión. Bueno, Carlos, a ver, a mí me sorprendió en el sentido de que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, fue el primero en prácticamente casi pedir perdón por un mal primer año de gobierno, ¿no? O sea, como que dio cabida para que todo el mundo se lanzara. Yo creo que pudo ser más sutil, pero en fin, incluso algunos ya pasaron al otro extremo diciendo debió ser más autocrítico. ¿Tan malo ha sido el primer año? ¿Cómo la ves? ¿Por qué crees que ha ocurrido esto, no? Mira, yo no creo que ha sido un mal año. Es verdad que arrancó, digamos, tratando de agarrar viada en el gobierno, empezar a ejecutar las leyes que recién empezaba a aprobar, pero se le vino, en verdad, esto del niño costero de una manera muy fuerte y cayó también el tema del abajato, ¿no? Entonces, si tienes estos dos grandes temas graves que te paralizan el país, tanto físicamente a través de los desastres naturales como a nivel político, por la bomba que significó el escándalo Lavajato. Ahora, si eso tú le añades el tema Chinchero, un mal manejo político, ahí sí yo creo que el principal error político, yo creo, en esta primera etapa ha sido el manejo del caso Chinchero, ¿no? Porque ahí ha caído varios ministros, ha caído 2 ministros, digamos, prácticamente, en menos de un año, por un problema, digamos, mal manejado. Entonces ese problema yo creo que ha sido el peor manejado, el que se ha podido evitar, digamos, porque tú no puedes evitar los desastres naturales, el niño costero, no puedes evitar el escándalo Lavajato porque viene de Brasil, pero sí hubieras podido evitar este desgaste prematuro que ha significado el caso Chinchero. Ahora, ¿por qué? Ahora, sobre sí. lo que tú me estás diciendo, pero mira, a ver, la reacción oportuna que se tuvo frente al niño costero, más bien fue lo que hizo que el gobierno subiera totalmente las encuestas, porque la población le reconoció que había actuado bien. Entonces es un poco relativo, porque esas son las dos explicaciones que dice el gobierno, ¿no? Por un lado Lavallato y por un lado 1% ha caído también el crecimiento económico por este caso. Pero lo cierto es que lo ayudó y que podría haber aprovechado la oportunidad. ¿No crees que ahí marcó una pauta que debió aprovechar por el lado de como hacer obra, no quedarse un poco en la agenda, en la cancha pequeña? Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que el niño costero tiene dos caras, la cara positiva y la cara negativa, ¿no? La cara positiva la has dicho tú, efectivamente, esta reacción oportuna, mandar a los ministros a los departamentos, le significó, digamos, un refresco político, un respiro, una oxigenación, eso es verdad, pero está la otra cara, que es la negativa, que es el impacto en la economía nacional. Y si Kuczynski tiene la idea de que si nos va bien en la economía, nos va bien en la política, estamos fritos, porque, digamos, estos impactos han, digamos, tenido efectos esencialmente económicos. Entonces él tiene esa visión de las cosas y de esa perspectiva me parece que él se siente afectado, ¿no? En su gobierno. Ahora, respecto a la autocrítica, a mí me parece que han habido una serie de, digamos, de analistas o de medios de comunicación que han estado permanentemente diciéndole que este gobierno no reconoce nada, que no hace un mea culpa, que no hace ninguna autocrítica. Entonces, me parece que quizá, digamos, ha dicho esto para aplacar, digamos, estas críticas que vienen desde hace tiempo, ¿no? Sí. Bueno, ya se ha incorporado a la mesa Carlos Alza, que lo habíamos anunciado también, politólogo. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Están con ustedes? Estábamos conversando un poco del balance que seguimos haciendo del primer año de gobierno, pero a ver, miremos un poco hacia adelante, ¿no? A ver,
¿qué crees que se podría esperar concretamente que este gobierno el próximo 28 de julio diga: acá el primer año fue malo, pero ahora estamos presentando concretamente estas obras que hemos podido hacer, de la manera más general, que no sea hemos luchado en general contra la corrupción, hemos avanzado en seguridad, no, sino cómo lo ves concretamente tú el 28 de julio que te pudiera satisfacer el mensaje presidencial? A ver, yo creo que justamente el mensaje presidencial ha adolecido de eso, ¿no? De medidas más concretas, más específicas, un poco han sido algunas generalidades de las que ya conocemos, ¿no? Digamos, la mitad del discurso ha sido más un diagnóstico, o parte de recordarnos el diagnóstico de que la seguridad es una prioridad, de que el agua es un problema, en fin. Entonces creo que si uno pensara en cuestiones concretas que uno esperaría de este gobierno, uno es cumplir las cuestiones a las que se comprometió en su discurso inicial. Por ejemplo, el tema de las obras, y yo creo que allí seguramente se verán algunos resultados, en el corto algunas cosas muy concretas y en el mediano plazo otras, a propósito de la reconstrucción, ¿no? Porque en el norte, digamos, hay hoy día una comisión, hay un director ejecutivo y hay un proceso de obras que se están estudiando para poder ejecutarse pronto. Entonces yo creo que allí hay un tema en el cual seguramente habrá concordancia con lo que se prometió al inicio. Lo segundo es el tema del agua, ¿no? Ha habido destraves importantes, como 140 proyectos al inicio, en los primeros 100 días. Luego ha habido una inversión importante de varios millones en agua, transferencias. Y yo creo que agua y saneamiento fue uno de los temas claves también del discurso inicial. O sea, tú consideras, porque yo creo también a mí me entusiasmó mucho en el caso de PPK su planteamiento sobre el agua, centrarse como unos puntos prioritarios del agua. Ha habido ahí y yo creo que ha habido avances interesantes, ¿no? O sea, digamos, no, quizá no será... A ver, yo creo que los entusiasmos a veces de las campañas nos hacen prometer cosas que en realidad no se pueden cumplir. O sea, el tema del agua no se va a resolver en los 4 años de gobierno de PPK, por más dinero y por más voluntad que tenga, porque es un problema muy complejo, ¿no? Son 50 empresas. Pero estamos tan mal que es relativamente fácil avanzar. Fácil avanzar, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, yo recuerdo, los primeros 100 días se anunciaron que eran como 140 proyectos que se habían destrabado, que se habían, digamos, recompuesto todos los procesos de obras. Luego ha habido transferencias importantes en el sector, el fortalecimiento de esta unidad de la OTAS, ¿no? De este organismo técnico que se dedica a ayudar a las empresas a que empiecen a recomponerse, a reestructurarse, incluso nombrando algunos directorios de manera provisional hasta que se empiecen a reestructurar. Entonces yo creo que ahí hay hay temas que estamos avanzando que no los teníamos y ningún gobierno anterior lo había hecho. Ahora, me da la impresión, gracioso, ¿no? Ustedes están más optimistas que el propio presidente de la República. Bueno, Carlos, a ver, yo le quería hacer un comentario, claro, sí, para complementar lo que ha dicho mi tocayo. El tema del agua, si bien es sumamente importante trabajar por el tema del agua potable, ¿no? Por ampliar la cobertura del agua potable, que es fundamental, y yo creo que podría ser un buen logro para el próximo 28, así como el saneamiento, agua y desagüe. El tema del agua no solamente es agua potable, también es para regar los cultivos, ¿no? Y si tú no riegas cultivos no hay comida. Entonces estamos hablando ya de la seguridad alimenticia o alimentaria en nuestro país. El Perú, como sabemos, es uno de los 3 países más impactados por el cambio climático, junto con Honduras y Bangladesh. Sin embargo, no vemos ni en el anterior gobierno y el actual, enfoques, acciones, medidas concretas que se estén tomando. Ya todos sabemos que en la sierra no está lloviendo como llovía antes, por lo tanto ya no se puede trabajar la tierra como se trabajaba, ya no hay garantías de que se den cosechas. En el norte este año se han perdido muchísimas cosechas por el tema de la sequía, lo mismo en el sur. Entonces estamos ya en el cambio climático, ya está cambiando el tema de las lluvias hace tiempo. Probablemente no va a haber agua para regar, no solamente en la sierra, en las zonas que dependen de las lluvias, sino tampoco en la costa. Entonces, si no se toman medidas preventivas como es construcción de represas, de reservorios, con tiempo, vamos a tener un grave problema de abastecimiento de agua de regadío, es decir, para producir comida, sí, que es fundamental. Ahora, si la gente deje cultivar, esa gente que deje cultivar se queda sin trabajo, y si se queda sin trabajo en el campo, ¿a dónde va a ir? Van a ir a las ciudades.
¿no? Y va a haber una migración mucho más acelerada a las ciudades de la que ya existe hoy día. Si hoy día Claro. Lima ya está colapsada, imagínate, digamos, que una migración acelerada en los próximos 15 años. Totalmente de acuerdo, yo creo que son temas, cambio climático o la misma agricultura, no están en la agenda ni de este gobierno ni los anteriores, pero en fin. Carlos, yo te quería preguntar, a ver, se dice que se ha iniciado una nueva etapa desde el pedido de negociación, de diálogo de Keiko, y ahora la reunión que ha habido, ¿no es cierto?, entre Zavala y Galarreta. ¿Cómo ves tú estas negociaciones, estas posibilidades de tener un mejor año a nivel de relaciones? ¿Estamos encaminados en eso? ¿Por qué se ha dado? ¿Qué plantea frente a esto? Mira, a mí me da la impresión que el acercamiento de Keiko y de su equipo, digamos, de gobierno, donde está Galarreta, se ha dado forzada por las circunstancias, ¿no? Yo no creo que ha ido de buena gana. Yo creo que ha ido porque ha habido una presión mediática muy fuerte, en el sentido que se logró instalar una percepción de que Keiko Fujimori y su gente en el Congreso estaban obstruyendo el gobierno, no estaban dejando gobernar a PPK, y en segundo lugar la presencia de Kenji, ¿no? Kenji ha aprovechado esa percepción negativa y más bien se estaba ya presentando como un líder justamente colaborador con el desarrollo del país, no obstruccionista, etcétera, etcétera, ¿no? Y además buen hijo que quiere lo mejor para su padre. Entonces Kenji estaba, digamos, también adquiriendo un protagonismo, un liderazgo que no había tenido antes. Frente a este panorama, yo creo que no le ha quedado otra cosa a Keiko sino plantear el diálogo, tomar la iniciativa para quitársela un poco a su hermano, ¿no? Y volver a la arena política a través de este diálogo que hemos presenciado. Hacia el futuro, yo creo que el juego va a ser un poco, claro, seguir dialogando, pero seguir siendo oposición. Yo creo que va a ser un poco tortuoso el camino de Kuczynski en el futuro, no tanto quizá como ha sido hasta ahora, porque el elemento Kenji, para bien o para mal, ha servido para calmar un poco las cosas. Solo para recordar que estamos conversando con dos Carlos Fernández y Carlos Alza, dos politólogos, sobre lo que está ocurriendo. Le preguntaba ahora a Carlos Alza también sobre estas negociaciones, estas conversaciones, sobre el acuerdo. ¿Tú crees que va a cambiar esta situación? ¿Va a haber un segundo año mejor de relaciones que permitan tomar algunas decisiones, sin entrar por supuesto al tema de la gobernabilidad, en el sentido de que cada uno manteniendo su lugar? Pero ¿cómo ves esta reunión, por ejemplo, última entre Galarreta y Zavala? ¿Por dónde va todo ese asunto? A ver, yo tengo la impresión de que siempre el primer año es como convulso, ¿no? Porque es el momento en el que las partes miden sus fuerzas, y yo creo que el fujimorismo ha mostrado que es un poder importante, que tiene una mayoría importante en el Congreso y que le puede hacer un frente duro al gobierno, y que el gobierno tiene que ponerse un poquito en orden frente a ellos. Y eso creo que los ha convocado a mirarlos como iguales, por lo menos, ¿no? Y eso creo que es importante porque, digamos, es lo que nosotros siempre hemos dicho, que es el check and balance, pues, ¿no? Es el check and balance típico de las democracias, en donde hay, por ejemplo, dos partidos, ¿no? El partido de la oposición le hace, digamos, control al Ejecutivo en el Parlamento. Claro, pero no con una mayoría tan abrumadora en el Congreso. No sé, ¿Sí? porque recordemos que los gobiernos donde hay bipartidismo, el gobierno de oposición a veces tiene mayoría, ¿no? No mayoría, pero no, por ejemplo, en el Perú, claro, en el Perú no lo hemos tenido. Que han tenido, en el caso de la UNDE, en el caso de Bustamante, sí, terminaron en golpes, ¿no? Pero no lo hemos tenido. Claro. Entonces no tenemos esa experiencia, claro, de un control, digamos, entre poderes regular, digamos, ¿no? Ahora, por supuesto, esto se presta luego a abusos, ¿no? Que yo creo que es lo que ha ocurrido con el fujimorismo, de tener ya una conducta, digamos, de pronto hasta un poco terca, digamos. Pero ellos dicen que no, ¿no? Ellos dicen que no, que han sido... Pero es que ellos están haciendo... ¿Tú consideras que sí ha sido un abuso? Yo creo que ellos están haciendo su trabajo, pero por supuesto en algunos casos ya de pronto uno podría decir, bueno, ya hay un poco de excesos, ¿no? Y yo diría, sí, pues hay algunos excesos. El caso Saavedra, el caso de ¿no? Las interpelaciones, el estar permanentemente cuestionando al gobierno, pero es parte de las negociaciones políticas. Lo que sí creo es que ha habido una debilidad enorme en términos políticos de parte del Ejecutivo, y eso en un año tendrían que haber aprendido a manejarlo. Yo no estoy seguro de si eso es cierto, de si es que es
¿verdad?, que aprendieron a manejarse políticamente en el gobierno. Las últimas decisiones sobre el nombramiento de ministros, por más competentes que sean, creo que muestran, digamos, cierto afán o de provocación o de poca, digamos, visión de los problemas políticos que pueden devenir con eso. El caso de Fiorella Molinelli, por ejemplo, yo a Fiorella la conozco, es una persona estupenda, brillante, muy capaz en su trabajo y que yo creo que donde la pongan seguramente va a ser un buen trabajo. Pero claro, hay cuestionamientos y entonces esa es una decisión que uno podría haber pensado dos veces, ¿no? Claro. ¿No? Claro, ahora Carlos Fernández, no sé, yo, por supuesto, algunas de los proyectos planteados por el gobierno me parecen interesantes. Ya hemos dicho que hay uno que somos muy críticos del Consejo Nacional de la Magistratura, nosotros, hay otros que no, pero hubiese esperado como que el gobierno planteara una cosa muy concreta, por ejemplo, en la autoridad, frente a todo lo que es el transporte público, ¿no? Sí. Más que decir, vamos a crear nuevamente una autoridad, más burocracia, sino que fuera el gobierno y que era, yo planteo esto y quiero ganar al fujimorismo y estamos a la opinión pública planteando eso. Vamos a ver si el fujimorismo nos apoya o no. ¿No crees también que un camino podría ser que el gobierno hiciera planteamientos muy concretos y a ver si el fujimorismo lo sigue o no lo sigue? Ahí tendrá que decidir la gente más si es que... ¿Cómo ves cómo podríamos avanzar en eso? Es lo que la pregunta de fondo, Sí, ¿no? sí. Bueno, ese es un tema de plantear agenda, ¿no? O sea, plantear agenda, yo quiero hacer el transporte esto, mi propuesta es esto, y pido el apoyo del Congreso para resolver el problema del transporte en Lima. Y frente a eso el Congreso tiene que tomar posición y todas las fuerzas políticas tienen que tomar posición. Eso es marcar una agenda política, pero para eso necesitas ministros políticos, que es lo que estamos justamente conversando. Gente que sepa gestionar la política. Y parte de la gestión política no solamente es marcar agenda en el escenario político, sino también comunicar, que es lo que más o menos Carlos estaba planteando. Tú si haces cosas y no las comunicas, no las informas permanentemente, nadie se entera. Y si nadie se entera, creen que no estás haciendo nada y que eres un mal ministro y por supuesto tú en las encuestas bajas un montón. Ese es un problema grave. Y el otro problema de que a veces nos olvidamos es el problema de la injusticia social, ¿no? El problema de las grandes desigualdades que siguen habiendo en nuestro país, con un Movadef que a veces empezamos a acordarnos que existe, ¿no? Y no prendemos las luces sobre casos, digamos, de empresas mineras donde hay gerentes que ganan $40,000 mensuales y al costado están rodeados de comunidades con desnutrición infantil crónica, digamos, donde la gente pues no gana ni $200 al mes. Entonces, en un país donde hay estas grandes diferencias, digamos, construir, digamos, una sociedad armónica, digamos, y que todos nos unamos como una sola fuerza para avanzar, es muy complicado, ¿no? Claro. Entonces, el tema de la desigualdad, el tema de la redistribución de la pobreza, de la riqueza, es un problema no solamente acá en... ¿Tú crees que es un déficit toda la parte esta de sensibilidad social? Yo creo que sí, yo creo que simplemente no se habla del tema, y no se habla del tema ni por el lado de los fujimoristas ni por el lado del gobierno. ¿Por qué? Porque los dos están más o menos de acuerdo en el mismo modelo económico, donde este no es un problema central, digamos. O sea, el crecimiento garantiza, digamos, salir de la pobreza, ¿no? Entonces ellos lo que quieren hacer es que siga habiendo crecimiento, lo cual está muy bien, por supuesto, tiene que haber crecimiento, pero tiene que haber también ciertas políticas redistributivas desde el Estado. Y eso creo que ya es un consenso a nivel internacional, sino que en el Perú, sí, digamos, por los partidos que nos gobiernan, estamos olvidando, y por los medios concentrados, los medios de comunicación, también se ocultan estos temas. A ver, hemos recibido un bloque de preguntas por Facebook que apuntan a un aspecto importante, interesante, diferente. Es decir, ¿cómo ven todo este caso de Odebrecht, pero concretamente en relación a Alan García, a Toledo, Humala, Keiko, en fin, ¿por dónde va el asunto? A ver, Carlos Alza, ¿cómo ves la prisión preventiva de Humala? No como abogado, no eres abogado, pero políticamente, ¿cómo se ve? Ahora, Alan García tiene que ir en estos días a declarar ante el Ministerio Público, o sea, declarar en el sentido a rendir su manifestación, sí, no está en calidad para nada de procesado. Toledo está prófugo, política, corrupción, Odebrecht. Mira, yo creo que es muy importante
que este proceso se esté dando en el Perú. O sea, sí me parece fundamental, porque la imagen de impunidad, de que aquí hay intocables, era muy grande en el Perú, y durante años, ¿no? Toda la historia en realidad de nuestra república ha sido así, ¿no? La idea de la impunidad. Yo creo que lo primero que ocurrió con Fujimori, de tener un presidente juzgado y que está cuestionado además por estos problemas no solo de derechos humanos sino de corrupción, creo que es muy importante. Y hoy día pensar, claro, lo lamentable es que son todos los presidentes vivos, casi que todos los presidentes vivos que tenemos, ¿no? Pero sí creo que es importante porque da la idea de que finalmente hay un proceso en curso de investigaciones que con sus vaivenes y sus problemas empieza a plantear la idea de que efectivamente no deberían haber intocables en el Perú y que todos deberían pasar por la justicia y que esta justicia debería ser mucho mejor cada vez. Claro, lo terrible, digamos, que uno ve es que en este proceso esos vaivenes te muestran de pronto un poder judicial pues con muchas debilidades institucionales, ¿no? Te muestra de pronto la enorme red de corrupción que está tejida a través del gobierno, pero además con el sector privado y con actores que uno de pronto no imagina y que van apareciendo en el camino y que te descorazonan, digamos, ¿no? Respecto y te desesperanzan respecto de lo que puede ser el proceso de construcción de un Estado, de una república. Claro, pero el tema, claro, si tú comparas con otros países, por ejemplo con Brasil, tú dices el Perú casi no está avanzando en la lucha contra la corrupción, ¿no? Además, muy lenta, es cierto que se ha focalizado en el tema de los presidentes, pero en fin, hay muchas críticas, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Borgetti es muy crítico de cómo está actuando el Ministerio Público. Pero a ver, Carlos Fernández, ¿tú crees que en el tema de la destitución de las procuradoras, que es un tema tan conflictivo, porque el Congreso además está llamando no a la ministra de Justicia, está llamando a Zavala, como comentaba, ¿cómo que el gobierno, no entremos tampoco exactamente a la cuestión jurídica, pero es una medida acertada políticamente, debió hacerlo, no debió hacerlo? ¿Cómo ves el asunto? Mira, antes de responder a tu pregunta, quería complementar un poco lo que ha dicho Carlos y tu anterior pregunta. Uno de los problemas de la corrupción en el Perú es que en el Perú la corrupción está concentrada en la cúpula de los partidos políticos, es decir, en las altas esferas de los que gobiernan el Perú. O sea, estar hablando de un pabellón para expresidentes de la República en un penal, digamos, es bastante claro. O sea, tener a Fujimori preso, tener a Toledo preso, tener a Ollanta de repente preso, o Alan García, como la opinión pública lo reclama, estamos hablando de un país donde las fuerzas políticas más importantes de gobierno tienen a sus máximos líderes presos por corruptos. Entonces estamos hablando de una crisis moral de la clase política. No puede ser que el partido político histórico más importante del Perú, el APRA, en sus últimas elecciones internas se acusan unos a otros de corruptos. Y en sus elecciones internas se hacen fraudes entre ellos. ¿Cómo no van a hacer fraude a los otros, a sus enemigos, si entre ellos se hacen trampa? Se hacen fraudes. Entonces estamos ante un problema de profunda corrupción de la clase política peruana. Y esto nos lleva al tema del recambio de la clase política peruana. Yo creo que estamos en una etapa en que tienen que surgir nuevas fuerzas políticas en el Perú, renovarse algunas que todavía mantienen, digamos, cierto nivel de pureza, digamos, moral, como puede ser el caso de Acción Popular, aunque políticamente están un poco desubicados en este momento, pero fuerzas como Verónica Mendoza o Julio Guzmán y otros líderes nuevos que estamos viendo que quieren surgir, pero que los actuales partidos corruptos no quieren que entren a la arena política, no quieren que se inscriban para las próximas elecciones, yo creo que plantea un problema importante para el mediano y largo plazo en el país. A ver, haciendo como se puede hacer ahora gracias a las computadoras, delete, ya no quiero la pregunta de los procuradores porque es muy específica, no vamos a desviar, pero a ver, siempre se menciona evidentemente a todos los que deben ser investigados, desde Toledo, Alan García, Humala, todo, pero la pregunta, a ver, Carlos Alza, y no hay ahí ninguna mala intención, pero creo que hay que preguntar. Y en el caso de PPK, ¿debe ser o no debe ser investigado por los dos de Odebrecht, tomando en cuenta que ha sido
presidente, era primer ministro y ministro de Economía y presidente pro inversión cuando ocurrieron los hechos que le acusan a Toledo. Yo creo que cabe formularse la pregunta. No, pero yo creo que además cabe que todos sean investigados. O sea, yo creo que... Pero él concretamente... Pero es que PPK, este presidente, y todos los presidentes que han habido y todos los que puedan haber. Porque yo creo que justamente el valor que podemos generar respecto de un proceso como este. A ver, ya estamos, como dice Carlos Fontenoy, Fernando Fontenoy, estamos desestructurados socialmente, moralmente, como comunidad política. Entonces, ¿qué nos queda, no? O sea, podemos compararnos con Brasil, como tú hacías un momento, y decir, bueno, estamos avanzando menos pronto y no tan bien como allá. Sí, pero si vemos nuestra historia, uno diría, bueno, esto que está ocurriendo es inédito, no ocurrió antes y no esperábamos que ocurra así. Y yo creo que uno puede ver medio lleno o medio vacío el vaso. Yo prefiero verlo medio lleno porque creo que así avanzamos. Y creo que la idea de que justamente haya investigación, un tema de las procuradoras que dicen es que le resultó incómodo al presidente cuando le hicieron preguntas y que él vio a esta procuradora como alguien incómoda para el gobierno. Bueno, yo creo que, claro, va a hacerle incómodo a este gobernante o a cualquiera de nosotros a quien nos investiguen o nos cuestionen o nos interpelen. O sea, a mí también me molesta y me incomoda que llegue la Contraloría de la Universidad a ver mis cuentas en la Escuela de Gobierno, pero digamos, yo sé que es un asunto que debe ocurrir y que yo debo estar sometido a esa regla de verificación y control, porque si no he hecho nada malo además, pues deberían investigar, y porque creo que hay que generar el valor respecto de la investigación y el valor respecto de la transparencia que uno tiene que tener en su gestión. Y entonces ahí están los datos, que venga, sea el presidente de la República o sea el último profesor universitario o trabajador de una institución público-privada, debe ser investigado por tema de corrupción. Ese es el valor que hay que generar y creo que hay que fortalecer en este proceso en el que con muchos errores, insisto, porque hay muchos problemas. A mí el tema de las procuradoras me resulta que fue un tema políticamente absolutamente inútil, ¿no? Y muy perjudicial para el gobierno. Creo que en un momento en el que además la discusión era el problema de Kenji, no el problema de la ministra. La ministra sale en la noche casi a generar su titular al día siguiente, como lo comentábamos con algunos profesores. Pero yo creo que la salvó también a la ministra de Justicia porque le hizo... ¿No? Entonces, digamos... Pero a ver, vamos a Carlos nos pide la palabra para ya finalizar acá la entrevista, una última intervención, seguro comentando lo de Carlos Alza, ¿no? Sí, respecto al caso Odebrecht, y en general, yo coincido con Carlos y soy también optimista en que finalmente avanzamos, digamos, a tortazos, con avances y retrocesos, pero avanzamos, presionados mucho por la opinión pública, por la sociedad civil, por la comunidad internacional, pero avanzamos. Sin embargo, todos sabemos que nuestras instituciones como el Poder Judicial o el Ministerio Público, donde trabajan los fiscales, dejan mucho que desear todavía. Y uno de esos aspectos que no podemos seguir dejando de lado es la investigación de Odebrecht manejada por ciertos fiscales que no han querido profundizar las denuncias o las declaraciones que se han hecho sobre Keiko Fujimori y sobre Alan García de haber recibido también donaciones para sus campañas. Esto me parece que es un escándalo, que solamente se busque investigar a Ollanta Humala y a Toledo cuando el mismo Marcelo Odebrecht ha declarado que él está seguro que les ha dado dinero para financiar las campañas a Keiko Fujimori y Alan García, y los investigadores peruanos, la Fiscalía peruana no investigue nada. Eso me parece que realmente es un escándalo que hace mucho daño al Ministerio Público y pone en duda el futuro de estas investigaciones. Bueno, hemos conversado con Carlos Fernández y con Carlos Alza, dos politólogos, como algunos dirían opinólogos, que me hace también muchas gracias porque cuando te conviene está bien los opinólogos, cuando no te conviene hablas de esos opinólogos, ¿no? Además gente que ha sido muy opinóloga también, ¿no? Además nosotros hacemos siempre, y Carlos coincidirá acá, que hacemos siempre la distinción, pero yo creo que la ciencia política es precisamente una disciplina que no solamente además se basa en opinar, que eso lo podría hacer cualquiera, ¿no? Sí. Sino que justamente la ciencia política está construida sobre la base de evidencia, información, investigación, que es lo que nosotros hacemos él en la Ruiz de Montoya, nosotros en la Universidad Católica, y que más allá de la opinión, además, tiene, digamos, un proceso de investigación, de análisis, sobre la base de evidencia que es mucho más que mera opinión, digamos, ¿no? Eso es importante. Perfecto, muchas gracias por haber venido y en otra oportunidad seguiremos conversando.
Bueno, hacemos otro corte y regresamos con nuestra siguiente entrevista. No hay derecho, no, no, no.